Este vídeo corresponde con los contenidos de la unidad 9 de las páginas 168 y 169, relativos al sujeto y la concordancia entre el sujeto y el verbo. Pero antes vamos a hacer un repaso de las nociones de sintagma, enunciado y oración que están en la unidad 8 en la página 148, que fueron los últimos contenidos que vimos en gramática. Recordad que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo las diferentes unidades gramaticales, cómo las categorías gramaticales se unen, se juntan, se relacionan de alguna manera para construir estructuras más complejas y significados también más complejos. Recordemos estos tres conceptos: sintagma, enunciado no oracional o frase y enunciado oracional u oración. Recordad que el sintagma es una estructura formada por una palabra o un grupo de palabras estructuradas alrededor en el sentido estructural de un núcleo, de una palabra que es la que proyecta su categoría sobre las demás. Por ejemplo, en mi hermana pequeña no soporta el fútbol, veíamos que mi hermana pequeña es un sintagma, puesto que está construido en torno al núcleo hermana. El sustantivo hermana es núcleo porque de él dependen el determinante posesivo mi y el adjetivo calificativo hermana. Otro sintagma aquí que tenemos es el fútbol. El fútbol es otro sintagma nominal porque está construido en torno al sustantivo fútbol, que en este caso lleva un determinante, un artículo masculino singular. Y habíamos visto que, por ejemplo, no soporta el fútbol sería un sintagma verbal construido en torno al núcleo verbal soporta. El verbo lleva, dependiendo de él, el sintagma nominal el fútbol y el adverbio de negación no. Todo ello es un sintagma verbal. Recordad que hablábamos de sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional. Recordad que en el sintagma preposicional hablábamos de preposición y término. Por ejemplo, de palabra. De palabra es un sintagma preposicional. De es la preposición que tradicionalmente se considera que funciona como enlace, y palabra es un sustantivo, por tanto un sintagma nominal, que no tiene ni determinantes ni complementos, es un sintagma nominal formado solo por el sustantivo palabra, término de la preposición de. Bien, todo esto recordad que lo tenéis en el cuaderno, tenéis el esquema y son contenidos que dimos antes de la interrupción de las clases presenciales. La siguiente noción que tenemos que recordar es la de enunciado. ¿Y qué es enunciado? Enunciado es la unidad mínima de comunicación, es decir, un enunciado es una palabra o un grupo de palabras que en un contexto comunicativo, valga la redundancia, comunica algo. Una palabra o un grupo de palabras aislados fuera de un contexto comunicativo son sintagmas. ¿De acuerdo? Son sintagmas o son oraciones. Pero un enunciado, una palabra o un grupo de palabras dentro de una situación comunicativa se pasan a denominar enunciado. Así, por ejemplo, bingo, aquí este ejemplo, bingo es un sintagma nominal compuesto por el sustantivo bingo, que es el núcleo y la única palabra de este sintagma nominal. Punto. Pero si yo bingo, o si el sintagma nominal bingo es pronunciado, imaginaos, en una sala de bingo, en medio de una partida, por una persona que acaba de conseguir el bingo, el cartón entero, y dice bingo, ahí ese sintagma ha pasado a ser un enunciado. ¿Por qué? Porque está en una situación comunicativa. ¿Y qué significa bingo en este contexto? Se puede decir que significa he conseguido bingo, tengo todo el cartón. Por eso, una palabra, un sintagma, dentro de una situación comunicativa, tiene ya significado y pasa a ser, comunica algo, en este caso comunica he conseguido todo el cartón, y se considera enunciado.
Bien, recordad que hablábamos de dos tipos de enunciados. Los enunciados no oracionales o frases. Es decir, enunciados que no tienen verbo. Son los enunciados que no tienen verbo. Estos son los enunciados no oracionales o frases. Pues por ejemplo, socorro, vaya estafa, año de nieves, año de bienes, de acuerdo, hasta luego, hola. Todos esos sintagmas pronunciados en una situación comunicativa pasan a ser enunciados. Y como no tienen verbo, y ya no solo que no tengan verbo, sino que como no están construidos en una estructura de sujeto-predicado o de un sintagma verbal, se les llama enunciados no oracionales o frases. Por su parte, si ese enunciado, si ese sintagma pronunciado dentro o escrito dentro de una situación comunicativa, si ese enunciado contiene al menos un verbo, se llama enunciado oracional u oración. Simplificando, oración, enunciado oracional o, de una manera más simple, oración. Aquí tenéis ejemplos. Las oraciones, por tanto, son enunciados, es decir, que tienen una entonación independiente y un sentido completo dentro de una situación comunicativa en los que hay al menos un verbo. Y recordad que si esos enunciados, que acordaos que los distinguíamos porque es lo que se escribe en la lengua escrita, es lo que está delimitado entre puntos. Lo que está delimitado entre puntos son enunciados. Si entre esos dos puntos no tengo verbo, tengo un enunciado no oracional. Entre punto y punto hay un enunciado no tengo verbo, tengo un enunciado no oracional. Pero si entre punto y punto hay al menos un verbo, tengo un enunciado oracional u oración. Y si entre punto y punto hay más de un verbo, como en este caso, fijaos, cuando necesites un amigo, recuerda que estoy muy cerca. Todo esto es un enunciado oracional porque al menos hay un verbo, pero es que fijaos, es que no es que haya un verbo, es que hay dos verbos. Necesitas, recuerda. Entre los puntos tengo dos verbos, por lo tanto tengo una oración compuesta. Esto es la última noción que tenemos que saber. Las oraciones se pueden dividir en oraciones simples, cuando tienen un solo verbo, y oraciones compuestas cuando llevan más de un verbo. En la gramática tradicional escolar, cuando tenemos una oración compuesta, es decir, una oración con más de un verbo, a cada una de las oraciones que la forman, si hay dos verbos, quiere decir que hay dos oraciones que forman la oración compuesta, en la tradición gramatical escolar se la llama proposición, como tenemos en este ejemplo. Tenemos una oración compuesta por tres verbos. Entre punto y punto tengo tres verbos. Creo, hemos encontrado, buscábamos. Hay tres oraciones. A cada una de estas oraciones la gramática tradicional las llama proposiciones, porque forman parte de la oración compuesta. Bien, hasta aquí el repaso de las nociones de sintagma, enunciado, enunciado no oracional, enunciado oracional, oración simple y oración compuesta. Ahora vamos a ir a la unidad 9, a la página 168, y vamos a estudiar las partes de una oración. Una vez que hemos visto, hemos repasado las nociones de sintagma, enunciado no oracional o frase, enunciado oracional u oración, oración simple, oración compuesta, vamos a empezar a ver los constituyentes inmediatos, así se llaman, constituyentes inmediatos de toda oración. Una oración pronunciada o escrita en una situación comunicativa es un enunciado. Bien, una oración es una estructura sintáctica
construida en torno a un verbo y que tiene dos elementos constitutivos inmediatos: el sujeto, que es lo que vamos a estudiar en esta unidad, y el predicado. El sujeto y el predicado son los dos constituyentes inmediatos de toda oración. Pues vamos a empezar con el sujeto. Repito, lo habíamos visto en la unidad anterior, en la unidad 8, toda oración se compone de dos elementos fundamentales: el sujeto y el predicado. A estos elementos fundamentales se les llama también, y esto lo podéis apuntar, constituyentes inmediatos. Constituyentes inmediatos. Son las dos grandes partes en las que se puede segmentar toda oración. Por un lado, el sujeto y por otro lado, el predicado. Bien, ¿qué es el sujeto? Fijaos en la definición que tenéis en el libro. Dice: el sujeto es una parte de la oración, es uno de los elementos fundamentales, que indica de quién o de qué se dice algo. Bien, esto es un poco impreciso. Ya veremos que normalmente es así. El sujeto es de quién hablamos y el predicado lo que decimos de ese quién. Pero esto no siempre es así. El siguiente punto de esta definición: a menudo coincide con la persona u objeto que realiza la acción del verbo. Efectivamente, pero el sujeto, la parte de la oración denominada sujeto, y quien realiza la acción del verbo suelen coincidir, pero no siempre. Fijaos en estos ejemplos. Miguel recorre las calles de Madrid en bicicleta. Tenemos el verbo recorre. Y es cierto que Miguel, que es lo que tenéis en negrita y que corresponde con el sujeto, es quien hace la acción de recorrer. Las calles de Madrid no son las que recorren, y en bicicleta tampoco. La acción de recorrer no la hacen las calles de Madrid, ni la hace bicicleta, la hace Miguel. En este caso coincide sujeto coincide con el que realiza la acción, pero no siempre es así. Elvira tiene 15 años. El verbo tiene como sujeto a Elvira, pero Elvira no hace ninguna acción. Aquí más que nada es un estado o un proceso. Elvira tiene 15 años. La casa es muy antigua. Esto es una oración copulativa. La casa es muy antigua. El sujeto, la casa, no hace ninguna acción. La casa no hace la acción de ser antigua. Entonces, eso de que a menudo, sí, a menudo o no tan a menudo, a veces o muchas veces, eso dependerá, el sujeto coincide con quien hace la acción del verbo, pero no hay que identificar a quien hace la acción del verbo siempre con el sujeto. Ni tampoco hay que identificar siempre al sujeto con aquello de quién o de que se dice algo. En estos tres ejemplos es verdad. De Miguel decimos que recorre las calles de Madrid en bicicleta. En este caso es verdad que Miguel es el sujeto, es de quien estamos diciendo algo, y recorre las calles de Madrid en bicicleta es aquello que decimos de él, el predicado. De Elvira, sujeto, digo que tiene 15 años. Pues en este caso también es cierto que del sujeto digo algo. Y la casa es muy antigua, pues también es cierto. La casa es de lo que hablo, es el sujeto. Muy antigua, es el predicado, es lo que digo de la casa. Pero ya veremos más adelante ejemplos en los que el sujeto no siempre es aquello de lo que digo algo. ¿Quién puede desempeñar la función de sujeto? Porque recordad, sujeto es una categoría gramatical, sujeto es una categoría, igual que sustantivo, adjetivo, sintagma nominal, sintagma adjetival. Eso, recordad, son categorías. Y por otro lado tenemos funciones, que es lo que desempeñan, el papel que desempeñan dentro de la estructura. ¿Qué papel juegan dentro de esa estructura? Bien, sujeto es el papel que desempeña algo en la estructura oración. Tenemos la estructura oración, y en la oración hay categorías que desempeñan funciones. Las primeras categorías que podemos encontrar son las de sintagma nominal y sintagma verbal. En una oración lo normal es que haya un sintagma nominal
que desempeñe la función de sujeto y un sintagma verbal que desempeñe la función de predicado. Bien, pues la función de sujeto, ¿quién puede funcionar como sujeto? Solo puede ser en principio un sintagma nominal. Eso sí, un sintagma nominal en cualquiera de las formas que ya conocéis. Un sintagma nominal formado por un determinante y su núcleo. Un sintagma nominal formado por un determinante y un sintagma adjetivo que funcione como complemento de este nombre. Un sintagma nominal formado por el sustantivo núcleo, un determinante y un sintagma preposicional complemento del nombre. Un sintagma nominal formado por un sustantivo, un determinante y otro sustantivo en aposición, que restringe al núcleo. Un sintagma nominal formado simplemente por el sustantivo. Un sintagma nominal formado por el núcleo sustantivo y un adjetivo complemento del nombre. O un sintagma nominal formado por un nombre sustantivo, que es el núcleo, y otro sintagma nominal o nombre que es aposición. Evidentemente, un pronombre puede funcionar como sujeto, puesto que los pronombres, sabéis que pueden ocupar la posición de los nombres, de los sustantivos, pronombre, y por tanto forman sintagmas nominales. Yo puedo decir, los alumnos llegaron tarde, donde el sintagma nominal los alumnos es el sujeto, o los alumnos lo puedo conmutar por un pronombre personal, ellos. Bien, si os dais cuenta, da igual. El sintagma nominal los alumnos, formado por un determinante y un sustantivo y su determinante, funciona como sujeto de llegaron tarde. O un pronombre personal, de tercera persona, que funciona como sujeto. Eso es igual. En definitiva, el sujeto es uno de los dos elementos fundamentales de la oración. La oración tiene dos constituyentes inmediatos, el sujeto y el predicado, aunque luego más adelante veremos oraciones que no tienen sujeto. Pero por lo general, las oraciones tienen dos constituyentes inmediatos, el sujeto y el predicado. El sujeto es uno de ellos. Vemos aquí, esto no va a ser la definición que nosotros vamos a manejar de sujeto, pero vemos aquí algunas características de los sujetos. El sujeto suele indicar de quién se dice algo, o de quién o de qué, si es una cosa o un concepto, se dice algo. Y es verdad que puede ser que coincida con el que realiza la acción, pero ya veremos que hay sujetos que no realizan la acción. De hecho, aquí tenemos dos ejemplos de sujetos que no están realizando ninguna acción. Y eso sí, la función de sujeto solo la puede desempeñar un sintagma nominal. Así que no busquéis, no le asignéis la función de sujeto a un sintagma adjetivo, ni a un sintagma preposicional, ni a un sintagma adverbial, Esos sintagmas no pueden funcionar como sujeto.